bienvenidas a nuestra sección de 100 autores y en 100 días, aquí en el canal de YouTube con la entrevista conmigo, Adriana Rosales. Y hoy tengo el placer de presentarles a Elizabeth Pérez Jiménez de Hermosillo, una gran amiga de Lulú Aro, que también es parte del grupo Latinas 100 en Facebook y el proyecto que tenemos ahorita con Latinas a través de todo el mundo. Y gracias a Dios se presentó Elizabeth y quiso participar en el proyecto de Latinas 100 y le quiero dar la bienvenida al canal aquí. Y ¿cómo estás, Elizabeth, hoy? Y Muy bienvenida. bien, muy bien. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Yo estoy así como que muy emocionada por esta invitación, por poder compartir pues con ustedes, contigo, con las personas que nos escuchen, pues acerca de lo que podamos compartir como mujeres. Sí. Desde que Lulú precisamente me hizo la invitación, me sentí muy honrada, la verdad, por estar participando aquí con ustedes y pues yo encantada, me gusta mucho esto, me gusta mucho eh, colaborar, enseñar, soy maestra de vocación, no estudié para ser maestra, pero soy maestra y, y es, bueno, dentro de todo este recorrido que he tenido en mi vida, pues ya lo platicaremos ahí en el libro en el que vamos a colaborar. He llegado a esta parte, ¿no? De impartir clases a nivel universitario, a nivel también empresarial bueno, a todos los niveles. Me encanta dar clases y pues aquí de lo que se trata es platicar, compartir cómo llegamos hasta aquí. Sí, definitivamente. Y como te dije anteriormente, Lulu había platicado mucho de ti y yo decía, ay, ojalá se anime a escribir algo porque por toda tu trayectoria, todo lo que has tenido. Y sí sé que en México es un poquito diferente, ¿no? Ahorita que mencionaste que eres maestra, pero no necesariamente estudiaste para maestra, porque Así es. yo tengo tu historia que vas a publicar en el libro de Latinas 100 para diciembre. Aquí la tengo, la leí varias veces y estoy tan impresionada que tengo como muchas preguntas, pero pues todo calmada la cosa, ¿no? Porque dije, no, va a ser demasiado. Sí, no, vamos a agobiar, ¿no? A la gente, mejor vamos por Sí, partes, porque por sí. parte, sí, pero sí, me gustaría que para las personas que están viendo y están viendo el canal, que conozcan un poquito más de ti, cómo empezaste. Mencionaste anteriormente que en México, se me hace que Lulú también me había dicho que había una época donde no necesariamente necesitabas el doctorado para entrar a ser maestra, Ser pero ya maestra. después de un tiempo el gobierno puso eso como un requisito, ¿no? Sí, sí, originalmente el estudiar para maestro implicaba que ingresaras a la normal, le llamamos aquí, Uh -huh. la escuela normal. En la escuela normal estudian los maestros que son de asignaturas, pero de nivel primaria. Uh -huh. Entonces, el nivel primaria está muy regulado por el gobierno, incluso ahorita ya también el nivel secundaria. Y una forma de regularlo por parte del gobierno es que tienes que ingresar a lo que es la normal del Estado. Entonces, en aquella época, cuando yo estaba en secundaria, una de mis amigas, de hecho, estudió en la normal, pero era acceder a la normal para ser maestra, era que tenías que tener 10 de promedio en los 3 años, en los últimos 3 años de secundaria. Y aunque no te pedían la preparatoria, bueno, en secundaria uno es adolescente, estamos de acuerdo que estamos pasando por una época pues de por sí difícil, Sí. y eran pocos las personas que tenían estos promedios. Entonces, yo ni me imaginaba que iba a ser maestra en ese entonces, en la secundaria, y aparte, pues, de que no tenía el promedio. Yo nunca me consideraba una persona de 100, de promedio 100, Uh -huh. pues, también por todas las dificultades que teníamos. Y esta mi amiga, sí, ella todo mundo sabíamos que ella iba a ser maestra porque tenía 10 y porque su mamá y su papá eran maestros de primaria, y entonces ella tenía casi asegurado su lugar
en la normal del estado. Todos los demás, ¿cómo se dice? Comunes y corrientes, estudiantes comunes y corrientes, pues no teníamos esa, eh, ¿cómo se puede decir? Ese sueño, ¿no? De que íbamos a ser maestros. Y entonces, pero la vida se encargó de hacerme descubrir que esa era mi vocación. Sí. Yo empecé a dar clases de catecismo, ahí lo pongo incluso en el libro, sí. y ahí es donde descubro que a mí me gusta dar clases. Entonces, también descubro que me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, y bueno, soy originaria de una familia numerosa, muy numerosa. Mi mamá tuvo 15 hijos, de los cuales 11 le sobrevivimos. Wow. Y pues imagínate, ¿no? Mi papá empleado, mesero, y ella ama de hogar. Entonces, realmente que era muy difícil. Aparte de que no tenía el promedio, no tenía tampoco las condiciones para ir a estudiar a una escuela así, normal. Y ser maestra, pero bueno, igual ese gusto, ¿no? Que tuve siempre por estudiar, por leer, por conocer cosas nuevas, y eso me fue llevando a estudiar primero, después de la secundaria, la preparatoria, y luego ya me fui a estudiar lo que es la licenciatura, pero yo no estudié una licenciatura para ser maestra tampoco. No estudié pedagogía en sí, pues, que ese es uno de los requisitos que te piden también en las escuelas. Si no vas a dar clases en primaria o en secundaria, bueno, si quieres dar clases en primaria y secundaria, tendrías que estar en la normal, ya lo dijimos. Pero bueno, luego existe el nivel medio superior, le llamamos aquí, que es como la high school en Estados Unidos, pero aquí es la preparatoria. Y después la universidad. Y entonces, para ser maestro de preparatoria, no necesariamente te piden el requisito que hayas estudiado en la normal del estado, o en la normal, así se le llama a esa escuela. Y entonces, puedes entrar a dar clases si tienes una carrera si estudiaste una carrera afín a alguna de las asignaturas. Entonces, la carrera que elegí fue informática, que es el manejo de las computadoras. Y entonces, antes de terminar mi carrera de informática, antes de terminar, me invitan a dar clases en una escuela técnica, o sea, ni siquiera era preparatoria ni universitaria, era una escuela técnica donde les enseñaban a los muchachos a operar las computadoras. Wow. Y entonces, yo estaba estudiando eso y me invitaron. ¿En qué época fue eso? ¿En qué? Pues yo tendría alrededor de 20 años, 18, 19 años más o menos. Fue como en el 81, 82, 1981. Cuando estaba el movimiento de que salía la computadora apenas, sí, wow. Sí, exactamente. Entonces, eso me facilitó a mí reencontrarme con esta vocación que te digo de ser maestra. Yo entro a dar clases de computación a una escuela técnica, y entonces ahí retomo mi rol, ¿no? que había descubierto cuando di catecismo, y entonces empiezo a dar clases a ese nivel. Y ya estando ahí, nos ofrecían a los maestros capacitación en el área pedagógica, es decir, lo que son la preparación para dar clases es algo especial, es conocer los procesos de aprendizaje de los alumnos, cómo aprenden las personas. Pues. Es muy particular porque cuando estaba platicando con Lourdes, que es pedagoga. Ella sí es pedagoga, sí. Ella sí estudió esta carrera. Ella fue la que me explicó y dije, oh my God, qué tanto detalle, o sea, es muy, yo lo vi como complicado porque realmente entienden a la persona y el estudiante y entienden el vocabulario y como es como una ciencia. Sí, porque es una conjunción de ciencias incluso, porque a veces nos dicen que si las maestras somos psicólogas. A mí me han dicho, ¿usted es psicóloga, maestra? No, pero el estar frente a los alumnos
te obliga a estudiar precisamente eso, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son la forma en que ellos aprenden más rápidamente, cuáles son sus estados de ánimo para que tú, cuando les estás enseñando, pues realmente perciban lo que les quieres enseñar. Entonces, es toda otra ciencia, por eso te digo que para ser maestro necesitas estudiar esa área. Pero en mi caso fue una conjunción de mi área de informática con el estudio de la pedagogía. Precisamente nos daban esas capacitaciones, me empezaron a dar esas capacitaciones y entonces me gustó mucho más, ¿no? Porque me encontré aparte ahí de que hay un área, dentro de la pedagogía hay un área que se llama andragogía, que es cómo aprendemos los adultos. Entonces, la andragogía tiene también sus características porque si no vas a trabajar con alumnos pequeños, como primaria, secundaria o incluso jóvenes como preparatoria, pero vas a trabajar con un nivel o universitario o un nivel de trabajadores, por ejemplo, de las empresas, pues que necesitan aprender cosas nuevas o cosas para su trabajo, entonces entra ahí una forma especial para, o algunas características que tienes que considerar como instructor, como maestro, para darles clases a los adultos. Y esa parte también me gustó mucho porque es una parte novedosa, es una parte que no hay mucho estudio de eso y que cuando tú descubres que hay técnicas o que hay formas en que les puedes enseñar a los adultos, pues se te facilita y te conviertes en una muy buena maestra para grupos universitarios o grupos como tengo ahorita en este momento, que son grupos de maestros. Es decir, yo, pues se puede decir que ahorita soy maestra de maestros. Me convertí y más con esta pandemia que estamos viviendo, ahorita nos está orillando a los maestros, a todos, de todos los niveles, a aprender a usar la tecnología para enseñar a los alumnos que están del otro lado de la pantalla. Maestra, me gusta que dijiste, te convertiste en la maestra de los maestros. Me fascina eso, porque sí es cierto, y lo escucho en tu voz y tu personalidad también, y como leí tu historia, en una parte de tu historia tú dices, y no la voy a, para los que están escuchando, no lo voy a leer toda porque quiero que compren el libro y vayan con Elizabeth y se lo compren a ella, pero en una parte de tu historia dices que con tantos hijos y fuiste una mujer de 6, ¿no? Porque son 11 hermanos, tú 15 y ahorita nos compartiste que sobrevivieron 11 y de esas 6 fueron 6 mujeres. Y tú eres una de esas mujeres, pero incluso en una etapa tú también cuidabas de los nuevos niños que tu mamá tenía, que básicamente tú te sentías que eran como tus hijos, ¿no? Porque tú estabas chica y criando a estos babies. Y me recordó mucho a mí, porque yo me acuerdo también de niña que mi mamá y mi papá trabajaban aquí en los Estados Unidos y yo estaba en el grado 6 y la niña, mi hermana, la chica, se quedaba conmigo y yo le daba la botella de leche y todo. Y me acuerdo que me dio, no sabía, fíjate, hasta años después ya de adulto me di cuenta que hubo una época donde yo, como le daba leche a la niña en la noche, me dio un ataque de pánico. Sí. Y no sabía lo que era eso. Y ya de grande me descubrí que, pues imagínate una niñita de esa edad cuidando a un baby toda la noche y luego me levantaba y ir a la escuela otra vez y mi papá y mi mamá trabajando. O sea, y me recordó mucho, dije, oh, mira, qué similar, porque también eso me ayudó, como me imagino que te ayudó a ti también, a ser más resiliente y tener esa habilidad de enseñar, de ser maestra de maestros y de también entender al estudiante hasta mejor, porque tienes como esa experiencia bien fuerte de niña, pues. Claro. Sí. Sí, eso sí te da realmente mucha despertar de conciencia, de responsabilidad, de que no, ahorita ya lo vemos así como con mis hermanos, ¿no? Al que cuidaba y eso de que quién sabe cuántas veces se me haya caído, ¿no? De donde lo dejaba y estas cosas, y hasta me dice, no, que si tengo esta cicatriz por ti, ¿no? Y todo, y yo, pues es que mira la edad que tenía, ¿no? Sí, o sea, 11, 12 años, 11, 12 años y pues ya te cuidaba, ¿no? De todo a todo, era tu mamá.
Sí, eras una Incluso él niña. me llegó a decir mamá, pero ya viéndolo desde la parte educativa o formativa, mejor dicho, ¿no? De la parte formativa, sí, o sea, te deja muchísimas enseñanzas, te hace madurar incluso mucho más Sí. rápido Y, en ya- el conocimiento. y otra cosa, no voy a mencionar mucho de aquí, pero algo que me resaltó y dije, oh Dios mío, ¿no? En inglés digo, oh my God, pero es, Oh oh my Dios mío. God. Sí. Este, una parte donde dices que te gustaba mucho la escuela, ¿no? Pues ya cuando Sí. viste que leía, te gustaba aprender y leer y eso, y dijiste que eh, de la primaria recuerdo que mi mamá nos enviaba porque ahí nos daban desayuno escolar. Los desayunos escolares. Ajá, como ese es, vete porque ahí te van a dar de comer y así Pues como que uno sí, se ahorraba así es, se dinero, ¿no? ahorraba una comida del día, ¿no? No sé, 6 que íbamos, la mitad estábamos Fíjate. estudiando en ese, entonces en la primaria, porque sí estamos en escalerita, ¿no? Ajá. Incluso ahorita en la actualidad, nos llevamos por un año cada uno de nuestros hermanos, entonces éramos así como una escalerita, ¿no? Y estábamos uno en primero, uno en segundo, uno en tercero, entonces a los 6 mandarnos al desayunador, pues para ella significaba ahorrarse la comida del día prácticamente, ¿no? Sí, yo me acuerdo porque nosotros de niñas nacimos y crecimos aquí en los Estados Unidos, pero después se separaron mis padres y mi mamá nos llevó a Hermosillo y de niña yo fui a la escuela en Hermosillo. Estaba como en primero o segundo grado y yo no me acuerdo, por cuando leí eso dije, yo no me acuerdo que había desayuno. Sí, tenían unos salones especialmente para le llamábamos los desayunadores, porque Oh, eran largos, tenían unas mesas en medio y unas sillitas, ¿no? Alrededor, todos pues, así, pero un comedor largo. Y sí, entonces sí nos llevaban pan, leche, unos cuadritos, unos triangulitos de leche, algunos que sean de mi época, si escuchan este relato, esta entrevista, se van a acordar de esos triangulitos de leche que muchos los cambiábamos, los dejábamos, a veces no queríamos que nos dieran ese triangulito de leche porque no nos gustaba, preferíamos que nos dieran un juguito, porque a veces nos variaban, nos daban un juguito, un cuadrito de leche y un pan o un plátano. La otra vez nos estábamos acordando con mis hermanas yo creo que estaba muy chica yo para acordarme, pero a lo lo que sí me mejor, acuerdo así en Hermosillo, cuando estaba en la escuela, me acuerdo que nos hacían hacer el canto mexicano de, dices, el himno ah, mexicano. el himno, sí, los lunes, lunes cívico, ¿no? Le llamábamos. Sí, De rigor, todos ya sabíamos, llegando, dejábamos los útiles a los salones y nos íbamos a formar en automático todo el mundo, ¿no? A hacer lo que era el lunes cívico, porque era que íbamos a decir el himno nacional, a cantarlo, y luego la bandera, pasaba la escolta con la me acuerdo. bandera, y luego si le tocaba un salón, todos queríamos que nos tocaran los salones porque salíamos a recitar y salíamos a, todo esto, Sí, lo vivimos ahí me acuerdo porque recuerdo que le preguntaba yo a mi mamá cuando llegaba a la casa, le decía, mami, ¿por qué yo decía en Watsonville, no decía Estados Unidos, decía Watsonville, en la ciudad donde vivíamos en los Estados Unidos, en California? ¿Por qué por qué tenemos dos banderas? Y allá es en inglés y aquí es otro lenguaje. Y eran dos banderas. Y bien dos, interesante lo que se acuerdan los niños, ¿no? dos Pero nacionalidades. sí, ajá, siempre en dos mundos, en inglés y en español y muy similar, muy interesante porque cuando estaba leyendo tu historia me di cuenta que aunque somos de diferentes países, tenemos no quiero llorar, pero tenemos muy similar. Luego, en otra parte de tu historia mencionas, eh, en una ocasión en vacaciones de verano fui a la pizca de uva con una de mis hermanas mayores para poder um, comprarme el uniforme de mis papás, para que mis papás me dejaran seguir estudiando, pero siempre con la sentencia de que en cuanto terminara la secundaria me iría a estudiar mecanografía Uh -huh. o saldría a trabajar como todas mis hermanas mayores. Sí. Y
Sí, pues aquí en Hermosillo está lo que es la costa de Hermosillo. Entonces, todavía hay algunos campos agrícolas Ujú, en los que se siembra naranja, se da mucho la uva aquí. Y ujú, entonces, en esa época, pues mis tres hermanas mayores ya trabajaban. Ellas desde que tuvieron, ellas no estudiaron, pues, o sea, creo que ni la secundaria, ¿no? Empezaron a trabajar de muy pequeñas en diferentes cosas y entonces una de ellas trabajaba se iba a la Costa de Hermosillo y yo me acuerdo que me despertaba cuando ella y se iba a ir porque eran las 3 4 de la mañana y decía, ¿por qué se levanta? Y luego hacía lonche y ella se llevaba lonche y todo, ¿no? ujú. Entonces, una vez me di cuenta que llegaban en un troque, este, y se subía ella, ¿no? Y entonces yo le pregunté una vez, eh, ¿por qué te vas? ¿En dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas tan temprano? Y regresaba en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde. Pero se iba a las 4 de la mañana y regresaba a las 4 de la tarde. Y yo le pregunté qué hacía y ya fue que me dijo, no, pues es que vamos, me dijo, nos llevan a la pizca, nosotros las mujeres, a las mujeres las ponen a cortar las uvas porque son más delicadas Ujú. para cortar la uva para que no la maltraten. Entonces contrataban mujeres y a los hombres los ponían a hacer pues los trabajos rudos y eso supuestamente no era un trabajo rudo para las mujeres. Entonces, y yo decía, ¿por qué tú pues eres mujer? Porque, y ya ella me dice, pues es que son mujeres las que y después ella se cambió a un campo en donde cortaban la guía de la uva, y era un trabajo mucho mejor, me decía ella, porque cortaban la guía, luego la recolectaban, se la llevaban a un invernadero, la desparramaban toda en medio y luego la cortaban para hacer nuevas plantitas de Ajá. uva, sí, para plantarlas en las bolsitas negras, Ujú. ¿no? Y entonces ya me dijo, y yo le dije, yo no puedo ir contigo, aunque sea en las vacaciones. No, estás loca, se va a enojar mi mamá, y que no te van a dejar, y que no sé qué, ándale, sí, sí, tú cuídame, tú me vas a cuidar, yo le voy a decir que tú me vas a cuidar. Y sí, yo tenía, no te digo, tenía como 13 14 años, y entonces ella me dijo, vamos pues, y ella le pidió permiso a mi mamá, y le dijo, no, yo la voy a cuidar, y no sé qué. Y le dije yo, pregunta si le dan trabajo, porque yo era menor de edad, y ella no, pues ella era mayor de edad, también estaba ese problema. Pues total que sí conseguimos que Y me dieran está trabajo interesante. y me fui todas las vacaciones, yo fascinada porque iba a tener dinero pues Y para cuando entrara a la escuela en agosto, en septiembre. cuando leí eso dije, oh, mira, porque nosotros pescábamos mora también, y como la mora es bien delicada, y mi papá nos llevaba, en el verano nos llevaba, porque según mi papá quería que aprendiéramos que era lo que era piscar, porque si no hacíamos buen trabajo en la escuela, nos iba a tocar piscar. Ándale, para que Era como comparara. ¿no? Y estaba leyendo eso y mira, que es similar, que por diferentes razones, yo aquí en Pues este sí, lado, por lo de mi papá, y tú aquí en el lado, como presiento como que eran tantos hijos, y corrígeme si estoy equivocada, pero eran tantos hijos que tú como que te aventaste tú solo y dijiste, yo voy a pelear por tener lo que tengo que tener para la educación y para tu uniforme, y tú te la arriesgaste tú sola. sí, la verdad que sí, porque pues yo veía la situación no tan precaria y el destino era así de que como que no me va a alcanzar para mandarte a la escuela, para comprarte zapatos, útiles, uniforme, no, o Ujú. sea, como que no era una posibilidad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues me adelanto a eso y aseguro que ellos no vayan a gastar en eso, ¿no? De lo del uniforme. Y así fue desde que entré a estudiar en la preparatoria, y yo trabajaba en la mañana y en la tarde iba a la escuela, o sea, ya desde ahí yo empecé a trabajar, ya, ya hasta hoy. Sí, 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 No he sí, o sea, dejado de trabajar. tú arriesgas, o sea, como que tú te la arriesgaste sola y a una edad muy joven, como que hiciste yo presiento en lo que leí, que tú hiciste una decisión muy joven y dijiste, yo voy a hacer y tengo que hacer esto y voy a hacer lo que yo Sí, necesito hacer para avanzar, como en una edad muy, muy joven. Y también una cosa que me impactó mucho que escribiste fue que a mí, tienen que leer el libro porque su historia está, oh my God, dices que tus padres nunca
me preguntaron qué era lo que yo quería hacer. No, no era una, no era una opción para nosotros. Y eso dije, oh, like me quedé como que, No, wow, porque cuántas veces, y estoy hablando con todas las mujeres que están escuchando hoy, cuántas veces como mujeres nadie nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Nomás la cultura o el país así es. asume que vamos a hacer lo típico. So y lo tuve que hacer con ponerle notas aquí, tú dije, oh my God, nunca me preguntaron lo que yo quería hacer. No, Yo, inclusive también hace poco estuve platicando con mi mamá. Mi papá ya no vive, mi mamá sí. Ujú. Y precisamente ella me estaba diciendo que tuvo muchos problemas con mi papá cuando yo estaba estudiando, cosa que yo no sabía, me acabo de enterar hace 2 semanas, Oh, que tuvo muchos problemas con mi papá porque yo había decidido estudiar, que él le decía, ¿para qué quieres que estudie si ella se va a casar oh, y va a dedicarse a su casa, su marido la va a mantener, o sea, va a tener niños? wow. Era así como que Ujú. yo me quedé también sorprendida de no saber, pues que ciertamente por eso fue el destino de mis hermanas. O Ujú. sea, y aunque ellas después, ya más grandes, todas se han dedicado a trabajar, son unas mujeres muy trabajadoras, muy resilientes también, ¿no? Aunque no hayan estudiado, ellas han salido adelante y han sacado sus hijos y su casa. Entonces, yo pienso, imagínate si no estudiaron, o que yo tuve no sé, la certeza de tomar esa decisión o de, hasta, no sé, yo lo atribuyo a veces hasta suerte, no sé, no sé, yo lo atribuyo a muchas cosas, pero Ujú. si ellas hubieran estudiado también, o sea, wow, o sea, fueran todavía mucho más, Yeah. este, ¿Tú crees que tu mamá te protegió por tanto tiempo? Porque te acabas de dar cuenta apenas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que así fue es. como una protección que ella te protegía para que no te... Ujú. Ujú. Sí, al principio ella como que siguió, o sea, como que con mis hermanas, o no sé, si siguió el patrón o siguió ¿cómo se? La pauta, pues que a lo mejor le marcaba mi papá, ¿no? Y la situación también en la que estaba viviendo, porque pues ella también, mi mamá también es una mujer muy trabajadora, o sea, nunca se quedó, quieta, ¿no? Siempre hizo cosas para tener dinero extra, ella vendía lo que podía, ¿no? Todas, igual nosotras todas somos así como que comerciantes, ¿no? También por necesidad. Sí, claro. Y entonces, pero pero yo siento que cuando ella vio que yo me decidí y que seguí, o sea, que rompí pues el esquema que llevaban mis hermanas, ella decidió Sí, y apoyar porque apenas. sí me acuerdo de muchas cosas que ella me proporcionó, como así como que a escondidas, ¿no? De mi papá y eso. Sí, fíjate. ¿Cómo nos protegemos las mujeres? Yo creo que Ajá, las mujeres, mamá o tía o prima, yo creo que ese es como que todo, y corrígeme si estoy equivocada, pero como todas las mujeres sabemos lo que realmente está pasando, que ¿me entiendes? En la sociedad, entonces como que a escondidas estamos tratando de ayudarnos para poder sobresalir en un sistema al cual nadie nos pregunta qué queremos hacer. así es. Y es como, Nadie nos pregunta, ni nos preguntan y mucho menos nos apoyan, ¿no? ay no, uno, Es bien eso difícil es otro. encontrarte a alguien que te Sí, apoye. sí, es muy, bueno, y eso es nomás la segunda página de tu historia. Y le Seguí, dije a seguí Lulú, leyendo. ay, le digo a Lulú, fíjate que acabo de descubrir, le digo yo, que tengo material para un libro, porque no me Sí, eran suficientes 4 páginas. No, le dije, tengo que resumir mucho, porque luego te pones a recordar y a la torre dices, sí, porque no, de no, aquí yo veo, de todo lo que leí, de lo que escribiste, dije, y aquí te puedes aventar unos mínimo 4 o 5 libros, ¿no? Está sí, tremendo. Luego también me gusta mucho cómo escribes, porque sí, sí, obviamente por
por lo que haces y tu educación, y tienes como un estilo muy como de historias y como enredas las palabras muy bien y como todo, está muy padre como lo hiciste. Gracias. Y bueno, muchos, quiero que lean la historia de Elizabeth. El último habla un poquito más sobre todo lo que alcanzó a lograr Elizabeth, y en en los últimos dos párrafos, um, dos cosas que hice notas. Eh, Dice aquí que te ofrecieron una beca para estudiar un diplomado en España y un año después otro para Colombia. Sí, ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? sí, bueno, nunca he dejado de estudiar, siempre por azares del destino, o no sé si yo lo atraigo, es algo eh, que yo me he dado cuenta que en los lugares en los que he entrado a trabajar, me ofrecen, desde que empecé a trabajar en esta escuela técnica, yo recuerdo que nos ofrecieron un diplomado primero pedagógico, ¿no? Y entonces ahí es cuando me di cuenta de que, oh, o sea, la pedagogía es muy buena y todo, y bueno, le voy a seguir. Después me pasé a dar clases a la universidad y con más razón, ahí encontré muchos maestros, grandes maestros, que realmente ahí sí, entre maestros o entre investigadores, sí hubo mucho apoyo para llevar cursos, para prepararme más. Entonces, yo daba clases, pero constantemente me invitaban a cursos, diplomados, certificaciones, y a todos, yo no, a ninguno le decía que no, porque me encantaba, o sea, se me hacía la cosa más fácil del mundo, ¿no? Y entonces cuando entro a trabajar en el 2006, creo, 2006, 2008, a una institución, a una escuela superior de preparación para servidores públicos, eh, el director me invita. La escuela tiene un convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces yo entré a ayudarles a desarrollar lo que es el diseño curricular, se llama, ¿no? Los planes de estudio para las maestrías nuevas que iban a ellos a lanzar. Y entonces yo ya traía esa preparación por todos los cursos y certificaciones que había llevado en la universidad. Y entonces ellos me invitan a trabajar con ellos en esa área de diseño curricular, y entonces se da la oportunidad de que nos invitan a un diplomado precisamente en España para los alumnos y para los maestros. Y entonces me dicen, ¿sabes qué? No tenemos a ningún maestro que acompañe a los alumnos, aunque los alumnos pues también eran adultos igual que yo, pero bueno, tenía que ir un representante maestro, y me ofrecen esa beca, ¿no? Para ir a España a estudiar parte de lo que es el desarrollo de competencias. En un mes, me estuve todo un mes allá en España con uno de los mejores maestros. De hecho, el maestro que me dio el curso fue invitado aquí por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional a ayudarles al desarrollo curricular cuando entró el nuevo sistema del desarrollo de competencias. Y entonces ese fue en el 2008, 2000, sí, 2008. Y en el 2009, el siguiente año, de la misma Universidad Complutense, también me dan una beca para estudiar en Colombia sobre el desarrollo de competencias. Wow. ¿Y en Colombia, en dónde estuviste? ¿En Bogotá? ¿En No, estuve en la Medellín? costa, en Cartagena, Cartagena. Cartagena de Indias. Sí, wow. Ahí fue la sede, no, pues es muy interesante llevar también ese tipo de preparación, porque igual conoces otros maestros de todo el mundo, porque la Universidad Complutense de Madrid invita o sea, es la Universidad Latinoamericana, le llaman. Ellos vienen y dan esos diplomados. Incluso México ha sido sede, en México, ha estado en Chile, en Colombia y en Perú, en Argentina también. Sí. Cambian las sedes pues cada tiempo, pues también me tocó en Cartagena de Indias, ahí en Colombia.
Y cuando estaba leyendo eso, dije, wow, recorrido recorrido el el mundo. mundo Sí. y como profesionista, yo digo, no hay nada mejor que el viajar a otros países, a otros continentes, para ver más la vida como realmente funciona, no las culturas, pero como es el mundo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si una persona joven quiere realmente aprender, viajen, vayan a ver. Y en el grupo también tenemos a Ale Orozco, que es de Colombia, que tiene su doctorado y hace muchas investigaciones. No me acuerdo de su título, pero es muy interesante. Las voy a conectar a ustedes. También va a escribir en el libro. Y ella de Colombia se fue a África y ella y su esposo estudiaron y después de África se fueron a Canadá. Entonces tenemos mujeres como tú en el grupo que profesionistas con doctorados que tienen un recorrido del mundo grandísimo y que comparten historias como la que tú has compartido con el grupo um, de impacto, de impacto. Este, y al último, ya para cerrar, para que los que nos estén viendo puedan tener como solamente Una probadita. una probadita de Elizabeth y después le compren el libro a ella. Al último dices, en cierre, dices, en el camino he aprendido a escuchar a Dios en mi corazón. Me fascina eso. Y cierras con, mi lema es, si yo puedo, tú también. Just, los que estén viendo este video tienen que leer su historia, ¿ok? Porque de donde Elizabeth empieza y donde Elizabeth está es una trayectoria, una historia muy, muy bonita y como la cuenta, como la escribe, como la explica, como nos enseña, es algo muy, muy impactante. Y yo ya lo leí como 4 o 5 veces a la historia, pero cada vez que lo repaso y con mis notas digo, wow, ok, wow. Y por eso tenemos este proyecto, porque queremos dar la plataforma a mujeres como Elizabeth Gracias. para que compartan esto. So, ya para cerrar, Elizabeth, ¿qué te gustaría dejar más que esta historia? ¿Qué te gustaría dejarle a la siguiente generación y qué crees que es tu legado? Bueno, pues yo creo que en todo este recorrido en mi vida, en todo lo que mm, en todo lo que he pasado, en todo lo que he vivido, creo que siempre encuentro la parte positiva. Siempre después de una tormenta, siempre sale el sol, es cierto. Siempre después de una larga noche va a amanecer y se va a ver la luz. Y entonces hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que saber esperar. La paciencia, la constancia es lo que me ha ayudado a mí a no perder esa esperanza que me enseñaron desde muy pequeña. También tuve la oportunidad de hacer mi primera comunión cuando estaba en la secundaria. Y cuando yo descubrí eso, dije yo, ok, o sea que nos tienen preparado algo muy bueno, Dios. Y siempre, siempre digo, no, lo que pasa es que, mira, si no has logrado esto es porque Dios te tiene preparado algo mejor. No te preocupes, Él te va a cumplir. ¿Sí? Eso es lo que yo les dejaría a las personas que muchas veces pierden esa esperanza o de que creen cosas que las demás personas les dicen de ellas mismas, no lo crean. A mí me ha servido mucho eso, no creer lo que otros no saben de mí, o sea, no saben de lo que soy capaz, no saben cuando me dicen no se puede, no saben a quién le están diciendo, quién soy yo, ¿no? No hay imposibles y pues con mucha paciencia, con mucha constancia, siempre, siempre se van a poder hacer las cosas y siempre va a brillar el sol. Wow. Siempre hay que tener esa esperanza. Pues ahí lo tienen amigos que estén Gracias. viendo en a 100 autores y 100 días aquí con Elizabeth Pérez.
esperen para el lanzamiento del libro donde ella tiene esta historia y nos enseña más a través de su ejemplo y su historia. El libro se va a lanzar diciembre 19 y muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí Gracias a conmigo y ti, tener esta gracias a ustedes, un abrazo y pues Dios las bendiga por este gran proyecto que están haciendo. Adriana, no sabes cómo vamos a impactar mujeres y creo que están esperando eso. Estamos esperando y debemos de compartir este tipo de historias, este tipo de cosas que hemos logrado, que se pueden hacer, porque ahorita en el mundo hay mucha desesperanza, hay mucha frustración, hay muchas cosas malas, pero no, o sea, mmm, al final de cuentas nosotras somos las que tenemos, como mujeres, somos las que tenemos que ponerle ese toque de positivismo, de alegría, de fortaleza, de ejemplo, de que sí se puede a pesar de las condiciones más eh, difíciles que estén, de transmitir este mensaje que ustedes están haciendo. Es una cosa bella, bella. Yay. Gracias. Muchas gracias. Y te espero en el lanzamiento del libro porque lo vamos a hacer a través de Zoom, diciembre 19. Pero pues nos mantenemos en contacto en el grupo de Claro que sí. mientras que pasan estas semanas, ¿no? Y te lo agradezco mucho de corazón que estés participando y espero tener una amistad muy larga contigo. Gracias, yo también. Mucho gusto.